Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández de Caguas Neurofeedback BTC y hoy me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica Board Certified en Neurofeedback, Jocelyn Hernández. Y estamos continuando con una serie de 3 programas que decidimos hacer por la relevancia actual que tiene el mismo problema, y es cómo afecta la tecnología, el uso de las tabletas, los videojuegos, los dispositivos electrónicos en el cerebro de los niños, es decir, nuestra población pediátrica. En el caso de hoy nos enfocaremos en un tema particularmente en crecimiento total, y es cómo afecta la actitud de los niños y el comportamiento tras el uso excesivo de la tecnología. Sobre todo el desarrollo en el que se encuentran nuestros niños, adolescentes, es crucial. Y este tema es bien importante porque es evidente lo que estamos viendo día a día en nuestras oficinas, día a día en nuestra práctica privada. Vemos cómo el tema de la tecnología está afectando el cerebro de nuestra infancia y de nuestros adolescentes, de nuestra población infante y de nuestros adolescentes. Y es crucial este tema porque aunque lo hemos trabajado y lo hemos hablado en sinnúmero de veces, pero nos gusta resaltarlo porque lo vemos y necesitamos crear conciencia en esta población pediátrica y adolescente porque realmente está haciendo un daño muy severo. Sí, a límites que no se habían visto jamás. Los niños están tomando demasiada actitud negativa hacia los padres, hacia los... Conductas desafiantes. Sí, hacia las figuras de autoridad, a términos de agresión, con cualquier cosa a los padres solamente porque le quitan la tecnología. Y eso viene... Y dirán, bueno, es que está majadero, o es que no. Es que el cerebro se ha desregulado. El cerebro se ha desregulado eléctricamente. No vamos a dar una clase de fisiología o neurofisiología aquí, pero vamos a explicarle, como dicen acá en Puerto Rico, en arroz y habichuela, a los padres en un lenguaje simple para que puedan entender, papás. Y cuando comparen el comportamiento del niño, como llegan a la oficina y nos dicen todos los días cómo era y cómo ha cambiado en los últimos meses y cómo cada vez es peor y cómo cada vez es más irritable y cómo no tolera que se le llame la atención, y con solamente decirle te toca bañarte puede ser un caos total dentro de la casa, y eso empieza a generar un ambiente de ansiedad dentro de la familia que termina pues en cosas que no son agradables ni para la familia. Los padres están muy ansiosos y todo esto tiene una raíz. La parte eléctrica del cerebro afecta la parte química. La doctora estará hablando de todas esas cosas aquí y cómo debemos poco a poco ir eliminando eso, porque está la data científica, pero lo más importante está la data cuantitativa. Si analizamos los casos, si analizamos lo que pasa día a día, si hacemos una encuesta y le preguntamos a los padres que tienen hijos menores cómo está el comportamiento de los niños, cómo está la actitud hacia ellos como figuras de autoridad, la respuesta va a ser casi absoluta de que la actitud ha empeorado. Y este impacto es importante conocerlo, cómo los videojuegos y estos artefactos electrónicos afectan directamente el tiempo, ¿verdad?, donde nuestros niños se dedican a socializar, a educarse. Pero hoy específicamente yo quiero que usted siga reconociendo y pueda internalizar, y estamos abiertos a toda duda, a toda pregunta que usted se pueda comunicar con nosotros en Caguas Neurofeedback BTC y ahí poderle contestar. Y realmente está teniendo un impacto bien fuerte en el desarrollo neuronal de nuestros niños y adolescentes. Y estamos teniendo como consecuencia que uno de los primeros factores que se está afectando es el ciclo circadiano.
El sueño de nuestros niños está siendo completamente desregulado. ¿Y qué sucede? A nivel, como dice Roberto, a nivel eléctrico, cuando el uso prolongado y en exceso en el cerebro crea, para que usted lo pueda entender, el cerebro entiende que está de día. Cuando usamos la tecnología, ese exceso de dopamina que crea estos videojuegos y el scroller de los videos, haciendo énfasis a YouTube, pues esto genera una dopamina en el cerebro, lo que mantiene el cerebro en un sobrealerta. Por ende, si utilizamos en el horario nocturno, a eso de las 6, 7, 8 de la noche, cuando ya el cerebro se supone que conecte con el ciclo circadiano y el neurotransmisor de serotonina y melatonina comience a activarse en el cerebro, pues es al contrario. La dopamina es la que sigue perdurando y consistente, por ende es que tenemos que consumir en nuestros niños melatonina o valeriana, etcétera, porque necesita un estimulante para activar esos neurotransmisores de calma. Y en los ensayos clínicos más recientes, que lo estuvimos leyendo hace poco, dice que activa sobre el 100% más. Es decir, que si un niño que tiene un sistema de dopamina o de respuesta dopaminérgica normal... Podemos hablar de un déficit de atención. Es correcto. Un déficit de atención, un niño con un trastorno de déficit de atención, vemos cómo irregula automáticamente ese ciclo circadiano, ese estado de sueño. Es correcto, y al afectarse el estado de sueño, a veces las personas no entienden y dicen, bueno, pero ¿por qué es tan importante? Nadie aprende recibiendo información. La persona recibe información, pero cuando esa información se graba dentro del sistema nervioso es cuando descansa. El cerebro solo se repara durmiendo, y si se ve afectada a los ciclos de sueño del niño y empezamos a tener deudas de horas de sueño día a día, a la larga va a ser un detonante. Una actividad importante y un punto importante aquí lo has tocado, el sueño. El sueño se toma muchas veces en poco o se toma como que algo liviano, el tema del sueño. Cuando estamos en desarrollo, cuando tenemos niños, tanto infantes como adolescentes y jóvenes, mayormente en esas primeras etapas de vida, es importante y crucial mantener esa etapa de sueño, esos horarios de sueño. Estamos hablando de 10, 12 horas donde nuestros niños tienen que estar durmiendo. Difiero del tema de cuando nuestros niños pues están durmiendo 6 horas, 5 horas, 7 horas. Específicamente vemos que no les dan. Estamos teniendo niños completamente desregulados a nivel de su sueño, y eso lo vemos como consecuencia donde niños que tienen poca concentración o ninguna, irritabilidad, dificultad en los hábitos alimenticios, no están óptimos a la hora de trabajar. ¿Y dónde es su trabajo? Al área académica. Así que estamos viendo cómo el sueño está siendo un punto bien, bien fundamental en lo que es el neurodesarrollo. Y no solo en el neurodesarrollo, es lo que podemos ver, es el reflejo de lo que estamos viendo en los comportamientos día a día de ellos y su ejecutoria en el área académica. Y así es sumamente importante. Es correcto, y perdón la interrupción, ahí queríamos pasar. Vamos a hacer otro programa más específico acerca de cómo afecta el área académica, y hoy nos centraremos en el área de lo que es el comportamiento. Si miramos hacia atrás y vemos el comportamiento de nuestra generación y la anterior a nuestra generación y la anterior a nuestra generación, vemos que hay un denominador común: el respeto, la calma, el respeto a la autoridad, no solo de papá y mamá, sino también de cualquier adulto. La irritabilidad era mucho menos. La respuesta exacerbada ante eventos que no lo ameritan era casi inexistente. Y eso ha cambiado, y lo único que ha cambiado en los últimos 20 o 30 años es el uso de la tecnología. Hay evidencia científica de sobra que sustenta, con base de datos preliminares y existentes hasta el día de hoy, de que el exceso de tecnología, tanto tabletas, videojuegos o teléfonos celulares, ha incrementado la respuesta o la poca regulación de los impulsos, la irritabilidad ante eventos menores y también, aún peor, ha deteriorado la capacidad de solucionar problemas en los niños. Impulsividad, específicamente irritabilidad y control de impulso. Ahí está.
Aquí específicamente el uso excesivo puede causar cambios bruscos de humor, especialmente al terminar el juego, debido a la sobreestimulación y a la búsqueda de recompensas, o sea, estimulando esa dopamina. Es correcto. Esa dopamina es crucial y esto es bien importante que los padres ¿verdad? Y todos tíos, abuelos que nos miran, nos escuchan. Es importante, la dopamina es buena, pero en los momentos de atención. Únicamente en los momentos de atención, la dopamina es cuando tiene un rol y una, podemos llamarle un juego importantísimo a nivel de atención. Entonces, necesitamos llevar a nuestro cerebro que entienda lo que es estar en estados de dopamina, pero también en estados de serotonina. Y cuando estamos en un exceso prolongado o en uso prolongado excesivo de la tecnología, ocurre que el cerebro entiende que tiene que estar en estados más prolongados ¿de qué? De dopamina. Y eso trae como consecuencia, ya la doctora lo explicó ahora mismo, el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es directamente proporcional o muchas veces está sujetado a lo que es la adicción. El sistema de adicción y recompensa en este caso es directamente proporcional. ¿Qué pasa? El cerebro crea una dependencia del dispositivo para emitir mayor cantidad de dopamina y sin darse cuenta lo necesita más y más y más. Por eso vemos que los niños empiezan por media hora y se quedan sin dormir toda la noche y juegan videojuegos y entonces empiezan los procesos de irritabilidad porque hay una banda que se exacerba en este lado del cerebro que altera, de hecho primero se altera lo que es la parte de acá del temporal derecho, la amígdala se sobreestimula y al sobreestimula o hiperexcitarse crea una banda de 18 a 36 hercios y ahí viene la segunda parte. El niño pierde, tira el control contra el televisor, la mamá le dice báñate y puede responder de una manera aún agresiva, empieza a responder exacerbadamente y llega entonces los patrones no solo de irritabilidad, mal manejo de las emociones o impulsividad, como dijo la doctora, sino también empieza a presentar patrones de ansiedad como resultado de eso. Y eso incide directamente en el comportamiento, no solo en el comportamiento social, en el comportamiento con los maestros de la escuela, en el comportamiento con sus amigos en el salón de clase y lo más importante, en el comportamiento en el hogar. El niño se vuelve rebelde. Niños que siempre fueron a la iglesia, hoy le dicen a los padres, no quiero ir, no me interesa ir, no tengo ningún deseo de ir. Empieza a crear esa irritabilidad, no solo hacia las personas que le siguen, por tristeza, sino también hacia el Creador, hacia el Señor que le dio la vida. Y es porque el cerebro está totalmente desregulado. De acuerdo con esta información tan importante, y no solo eso, Robert, nosotros le damos muy fuerte a este tema, pero hay algo importante. A raíz de todo esto también vemos niños solos. Vemos niños únicamente custodiados a través de un dispositivo, padres, madres muy ocupados, familiares muy ocupados, su crianza completamente, ¿verdad? Pues afanada en temas que tenemos que buscar y cómo sostener y mantener el hogar. Pero sí vemos una mayoritaria dificultad y es que nuestros niños solos, el criador, el cuidador pasa a ser este dispositivo, ese videojuego y vemos que utilizan estas tabletas, ¿verdad? Estos teléfonos y videojuegos como un método de escape. Lo vemos mucho en adolescentes. Vemos mucho en adolescentes y vemos adolescentes solos, padres completamente desplazados de la crianza, de la integración, ya la comunicación en el hogar, el comer juntos, el fomentar ese espacio de hablar y de conocernos como familia. Porque muchas veces creemos que nos conocemos y no nos conocemos, no nos estamos conociendo, no sabemos con quién vivimos. Sí sabemos que estamos dentro de esas cuatro paredes, pero no específicamente conocemos las inquietudes de nuestros hijos, quiénes realmente, cuáles son los logros que está teniendo o cuáles son sus inquietudes, y es fundamental. Eso vemos que hay un declive mucho mayor, y lo que estamos viendo es nuestros niños y adolescentes entrando en un mundo irreal completamente, en un mundo completamente ficticio y está siendo parte de lo que es su vida. Es correcto y como decimos, hay muchos niños con depresión, lo cual es muy propio, se ha incrementado en un 370% en lo que es el ADHD. Yo creo que ya hablamos de eso en el programa anterior, como uso de la tecnología, y ya le explicamos también que el ADHD o el ADD tiene el mismo patrón clínico de la depresión.
Es por eso que vemos muchos niños con falta de autoconfianza, que no quieren, que dicen que no vale la pena vivir o que no son buenos en un área cuando realmente sí lo son. Y eso viene y es directamente proporcional porque se crea una hipoactividad en este lado del cerebro y entonces el niño viene en los cambios de humor que son demasiado exacerbados, va desde estar con un estado muy ansioso o irritable y al otro día estar totalmente triste y sin deseo, sin energía, sin planes a mediado, corto o largo plazo, sin atención sostenida. Pero lo más preocupante de todo, yo pienso que para los padres, al menos todos los que hemos visto en la oficina a raíz de estos 4 años, ha sido cómo los niños han cambiado su actitud hacia ellos. Llegan y dicen, pero mi niño es un niño bueno, un niño amable, él no era así, él no era así y ahora no le puedo hablar, ha cambiado. Y siempre se le dice, mamá, el niño usa mucho la tecnología excesivamente. Bueno, por ahí hay que empezar. Robert, y hay un punto también importante y es cómo lo social se está afectando. Lo social no es meramente que pues vamos a un vínculo social, no. Dentro de mi salón de clases al mediodía se dan muchos factores, como por ejemplo aprender a esperar, aprender a tolerar a mi compañero, aprender a solucionar problemas, aprender a ser aceptado y rechazado. Hay muchos factores que a nivel de lo social se dan en distintos panoramas a lo largo del día. Y es importante ver cómo también esa área también está completamente se está deteriorando. Tenemos niños, tenemos adolescentes que ya no socializan y no podemos llevar esa parte social a un declive social, porque eso lo que va a traer como consecuencia es que nuestros niños no aprendan a ser personas sociables. Entonces vamos a tener una población mucho más adelante. Esta generación se está levantando con mucha resistencia a cambios, resistencia a las transiciones, resistencia a solucionar problemas. Tenemos una población que se está levantando completamente impulsiva y eso es un punto bien importante que tenemos que trabajar a corto plazo. Sí, a corto plazo porque urge. Hace unos días el Departamento de Salud de los Estados Unidos sacó una data de que esta generación Z es mucho menos inteligente que la generación anterior. Es mucho menos capaz de resolver problemas, mucho menos capaz de resolver cosas básicas. Y ellos atribuyen, y eso lo sabemos todos, que es porque todo lo buscan mediante ChatGPT, ya no leen un libro, ya no estudian. Es bueno utilizar los recursos, por supuesto, lo usamos nosotros también, lo usa todo el mundo, pero los recursos siguen siendo cosas que ayudan, porque ¿quién creó los recursos? El hombre. La máquina no está por encima del hombre. La tecnología no está por encima del hombre. No le podemos dar una calculadora, es básico, a un niño para que aprenda a sumar si no sabe sumar. Se la damos cuando ella sabe sumar. Si se rompe la calculadora, puede sumar, puede dividir, puede multiplicar, puede sacar raíz cuadrada de 2. Por favor, la tecnología está haciendo un daño catastrófico. ¿Cómo responden agresivamente ante cualquier impulso? Antes, para un niño tener un problema era muy poco común, siempre existieron peleas en el salón de clase. Hoy es por nada, hoy es la orden del día. Por nada, los niños se agreden y se ha perdido también lo que es la sensibilidad humana. Y si ustedes ven, antes, en vez de separar, yo recuerdo cuando yo me peleaba en la escuela, en la primaria o en la secundaria, a otros nenes nos separaban a mí y al otro muchacho. Hoy lo que hacen es grabar y subirlo a las redes. ¿Dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el amor por el otro? ¿Por qué? Porque al ver tanto cosas de YouTube, de YouTubers o de TikTok y cosas así, mundo irreal, crean lo que es lo que se le conoce como pudrición neuronal. Empiezan a adoptar ese sistema, ese lenguaje, esa manera de comportarse y van perdiendo la identidad que Dios le dio. Todos tenemos identidad en Cristo, somos únicos. No tenemos por qué optar o hablar o caminar. Tenemos
pacientes en la oficina que hablan como youtubers, que actúan como youtubers, y tú le preguntas y la mamá dice, no, es porque así hace fulano o así se mengano. Es un problema. El problema de la actitud es un problema que hay que atacar antes que sea demasiado tarde. Le estamos diciendo, padres que le quitan la tecnología a los niños y van persiguiendo a los padres con un arma blanca, que los agreden, que intentan tirarse del carro, que intentan ahorcarlo del asiento de atrás al asiento al frente, y los padres lo miran y nos dicen, es que no era él. Bueno, evidentemente no lo es, porque está empezando a presentar patrones de psicosis, voces que le dicen que agredan, cosas que le dicen que agredan. Necesitamos, yo creo que generar un cambio como padres. Nosotros somos padres de un niño de 6 años, el cual amamos con todo nuestro corazón. Pero quiero dejar saber algo. Una crianza de 6 años no es una crianza, no es una crianza pasiva. Claro, todos los años hay toda etapa y cada año trae sus propios retos, y eso es muy cierto. Pero hay algo que me gusta, y es que no me permite estar quieta. No me permite estar sedentaria. Yo tengo, y es lo que siempre le digo a mi esposo, le digo, Robert, aquí nosotros tenemos 2 opciones: o estar en nuestra casa descansando en la noche, haciendo nuestras actividades nocturnas o de tarde, o específicamente llevar a que nuestro hijo también se quede, además de lo académico, él también trabaje su área competitiva, como lo que es los ejercicios, a nivel de sus asignaciones, etcétera. Y ese contraste es importante. Tenemos el otro contraste, y es que o quedarnos en la casa y ir viendo televisión desde las 5 de la tarde hasta que nos podamos acostar. Tenemos esas 2 horas, tenemos esos dos panoramas, variantes, y ahí específicamente es cuestión del adulto. Es cuestión del adulto. Como equipo, tenemos familias que se componen de abuelos, de tíos, tenemos madres solas, pero también tenemos madres y padres. Tenemos sin número, ¿verdad?, de escenarios familiares, y vemos cómo cuando se unen en una crianza, vemos cómo florecen estos jóvenes, niños y jóvenes, pero también vemos cuando hay un incremento, cuando no están unidos, específicamente vemos cómo se afecta esa área social y específicamente competitiva de nuestros niños. Ya el tema de salir a coger sol, de correr bicicleta, ¿es un evento aislado o es un evento completamente fuera de lo que es una rutina, el cual no debe ser así? Debe ser un evento completamente que parte del día a día. Tenemos niños muy atascados en lo académico y en las terapias. Son importantes y necesarias. Las necesitamos siempre, pero es importante, llevando física. El balance tanto en lo físico, en las actividades al aire libre. Quizás no físicamente el niño sea muy activo, pero actividades recreativas que pueda, ¿verdad?, respirar ese aire puro, que pueda tener un espacio afuera, fuera de la casa, para que ellos puedan tener ese balance a nivel de esa crianza. Es totalmente correcto, y es importante porque hay personas o hay familias, ¿verdad?, que tienen la ayuda de abuelos, tíos y tías, pero muchas familias son como nosotros, que somos papá y mamá. Y pues nosotros nos encargamos, ¿verdad?, y trabajamos, la oficina de nosotros abre y empieza a atender pacientes. No es que abre y nosotros llegamos a las 10, empieza a atender pacientes sin parar, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y de ahí empieza pues nuestro segundo trabajo, pero realmente el primero, que es el trabajo más importante, el trabajo de padres. Muchas veces para seguir necesitamos café, muchas veces para seguir necesitamos, qué sé yo, un jugo, algo, porque no dan las fuerzas. Pero tenemos que empezar a entender qué es mejor y el mal que estamos haciendo a nuestros hijos cuando sustituimos lo que nos corresponde y lo pasamos a un dispositivo. Si ustedes buscan, ya lo bueno de estos tiempos es que la información está ahí. Si buscan las etapas del desarrollo psicosocial de Erikson, van a entender la importancia de la madre, del padre y de cada rol de los mismos en la crianza de los niños, dependiendo de la edad y la etapa del desarrollo.
Los niños hoy ya no tienen paciencia, los niños hoy ya no tienen padres en quienes confiar, porque sin darnos cuenta hemos desplazado nuestra responsabilidad a un dispositivo que lo que le está haciendo literalmente es solo daño, daño y daño. No hay nada positivo en el uso prolongado del dispositivo. Miren la data, miren las noticias, miren lo que está pasando, niños que agreden a otros niños y pueden ocasionar no solo lesiones graves, pero ¿saben lo peor? Con conocimiento de causa. Y eso todo viene, aunque no lo crean, la raíz viene del uso del dispositivo, de los videojuegos que son agresivos y no son educativos y nada aportan. Punto importante, Robert. Hay algo bien importante y no queremos generalizar, ¿verdad?, este tema, pero sí específicamente porque hemos visto padres y familiares donde hemos visto niños con unas crianzas hermosas y unas rutinas que uno dice, wow, están echándose adelante este chico. Pero queremos crear esa conciencia en aquellos que todavía no han podido dar este paso y están teniendo estas dificultades, se están identificando con estos puntos tan fuertes, porque hemos visto cómo se va desintegrando la familia a raíz de estas situaciones en el hogar, ¿verdad? Terminan en muchas, yo diría, situaciones difíciles, tanto para los padres, para los cuidadores, criadores y también para los hijos muchas veces. Y esto va intensificándose cada día. Por esa razón es que no queremos generalizar, ¿verdad?, este tema, sino que usted cree el punto que usted entienda que tiene que mejorarlo, porque no somos perfectos, y para eso es que buscamos ayuda tanto con nuestro pastor, consejería, psicológicos, profesionales que realmente están ahí, ¿verdad?, médicos, para podernos ayudar, porque no podemos eximirnos y no podemos, ¿verdad?, excluir este tipo de ayuda, sino que es ayudas que muchas veces necesitamos y están ahí a la disposición. Y lo más importante, la Biblia nos enseña el camino a seguir, el manual de conducta. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lo dice Proverbio. Es correcto. Y ya terminamos, como siempre, se nos acaba el tiempo. Antes de terminar, quisiéramos decirle que el 21 de marzo estamos trayendo a un amigo, psiquiatra especialista en genética, biología molecular y farmacogenómica, para dar una conferencia totalmente gratis. Siempre lo hacemos 1 o 2 veces al año, patrocinada en su totalidad por Caguas Neurofeedback BTC. Esta será en el Hotel Four Points by Sheraton de Caguas el 21 de marzo a las 9 de la mañana. Para reservar espacio, porque los cupos son muy limitados, llamar al 787-210-9087. ¿De qué se estará hablando en esa conferencia? De la microbioma intestinal y cómo afecta en el comportamiento de los niños, generalmente con trastorno del espectro autista. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. No te lo puedes perder. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.